Amados seres infinitos, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy, la charla de hoy por Facebook, terminamos hace rato, a las 9 de la noche, 9:15 creo, hora Perú, terminamos el flujo energético de sanación cuántica grupal, es totalmente gratuito, están invitados todos los días a las 8 de la noche en el canal de YouTube. Bueno, me estaba riendo porque como siempre en estas sanaciones se expresan las intensidades, es decir, todas las emociones que se están eliminando, el estrés, todo el dolor, todo eso sale porque está atrapado ahí, ocasionando un bloqueo, una limitación en el sistema, en el lugar donde esté en el cuerpo físico. Entonces me estaba riendo por las intensidades que sintieron cada uno y bueno, eso es parte del proceso de sanación. ¿Ok? Lo cierto es que ese dolor se va, sale y se va para no volver. Así es. Entonces, bueno, me estaba riendo de eso. Me estoy conectando hasta ahora, me debía haber conectado a las 9:30 de la noche o 10 de la noche, hora Perú, pero quedé con algunas intensidades, pues porque yo también siento lo que ustedes sienten, ¿ya? Entonces yo los ayudo a bajar esas intensidades. Y bueno, me quedaron unas intensidades en los pies. Hoy hicimos un jalón molecular excelente, no solo de energía solar, energía de sanación, energía lumínica, sino también de energía terrestre, el centro de la Tierra, de la Pachamama, de este maravilloso planeta que nos sostiene. Hicimos un maravilloso jale, a más de uno le quedaron los piececitos ardiendo por el calor y la energía que se mueve, por las descargas energéticas también que se hacen para limpiar los cuerpos, limpiezas larváticas, parasitarias, en fin. Hoy se hizo un excelente trabajo. Todos son excelentes, pero el de hoy vamos a decir que fue más sutil, pero en su sutileza ha sido grandioso, es grandioso. Entonces, bueno, la invitación, ¿por qué no?, a todas aquellas personas que deseen y quieran sanar y darse la oportunidad. Estos flujos energéticos de sanación cuántica grupal son totalmente gratuitos. Lo único que necesitas, pues, es tener la disposición de sanar. Es, eh, simplemente es durante la transmisión, durante esa terapia grupal, lo que vas a hacer es recostarte nada más en un lugar agradable para ti, puede ser tu cama o un mueble, y te vas a relajar y vas a respirar nada más, concentrarte en la respiración y solo lo que vas a hacer es escuchar. El cuerpo va a hacer todo lo demás, todo lo demás. Entonces, si quieres sanar alguna condición, la que sea, porque esto descarga del cuerpo todo lo que no debe ser, para que pueda restablecerse el correcto funcionamiento de todos esos órganos y todos esos sistemas. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, ¿qué les puedo decir? A ver, se presentaron seres de lujo otra vez hoy, muchos más que ayer, porque vamos avanzando. Mm, la sagrada presencia de seres mitológicos del Alto y Bajo Egipto estuvieron el día de hoy en el jale molecular. Tot está cada día más presente, tal cual como lo vieron en la fotografía que guindé ayer. Eh, Tot es de un hombre, tiene cuerpo de hombre, cara de babuino. Ahí está la foto. No es un hombre atlético o fornido. Es un hombre delgado, alto, sin embargo, músculos muy bien definidos, pero no estrambóticos, así como que te vas a un gimnasio, no. Es de músculos bien definidos, no es un Adonis o
como los cuerpos de esos guerreros de las mitologías o de las historias romanas, no. Es un hombre alto, por lo tanto delgado, pero con músculos bien definidos. Su color de piel es un poquito, es un poco más claro que yo, perdón, sí, eh, pero la tonalidad de la piel es mucho más bronceada, pero por el sol, ¿ok? Recuerden que vivían en Egipto y bueno, ya el solcito es bastante agradable, ¿ok? Se encarga todo entonces de anotar. Hoy igual, anotando, anotando, anotando. ¿Qué anota? Las partículas de luz y de conciencia que se están otorgando. ¿Qué anota? ¿Quién está recibiendo qué? ¿Ok? Cada quien recibe en su forma y en su modo. Yo siempre digo que cuando uno se dispone de corazón a sanar, a recibir, percibir, sentir la manifestación de lo que puede hacer la inteligencia física para una sanación, es maravilloso. Maravillosos los resultados que se obtienen cuando tú te dispones simplemente a sanar y dejar que tu propio cuerpo sane, porque es tu propio cuerpo, es tu propia energía. Que a través de mí los seres de luz hacen una intervención para colocar dentro de tu campo cuántico la energía necesaria para manifestar y crear en todos tus campos eléctrico, magnético y electromagnético la fuerza y energía que necesita para que las células giren en correcto funcionamiento y pueda entonces lograrse la sanación. Sí. Los jalones, los flujos energéticos son totalmente grupales, son gratuitos y nada, están allí. Los hacemos por el canal de YouTube todas las noches. Luego, cuando los tenga disponibles, los cargo acá. Si disfrutas, si ves que te contribuye, que por supuesto te contribuye, estoy seguro que sí, porque todo el mundo lo siente. Las experiencias de hoy han sido maravillosas. Si te contribuye a ti en tu sentir, en tu saber, en tu percibir y recibir, y ves que alguien más le puede hacer un bien, pues te invito a compartirlo para que la energía sea expansiva y llegue donde tiene que llegar y donde merece ser recibida. ¿Ok? Bueno, ya hablé un poco de TOTS. Vamos a hablar de la psicoestasia. Un poquito de mi historia. Eh, bueno, ya habrán visto que me llamo Omer Jaramillo. Normalmente no digo en mis videos porque, bueno, se supone que ya lo sabes. Me llamo Omer Jaramillo. Tengo una trayectoria de una vida con, no voy a decir bastante conocimiento porque siento que me falta, pero con muchos conocimientos adquiridos, recibidos, heredados, percibidos. Y bueno, nací dentro del seno de una familia netamente católica, totalmente. Sin embargo, he estudiado otras religiones, me he ordenado en otras religiones. Eh, no soy un ser netamente religioso porque la religión tiene una doctrina. Y esa doctrina, siempre las religiones todas tienen doctrina. Y esas doctrinas son limitantes. ¿Ok? Yo soy un ser infinito, de infinito sentir, ver, percibir, manifestar y recibir, igual que ustedes, pero yo con conciencia o con un poco más de conciencia no puedo limitarme a la carencia de una religión. Recibo, percibo
y agradezco obviamente lo recibido y con lo que me pudieron ayudar, pero en el momento de que ya no hay nada más para expandirme, crecer como ser infinito que soy, allí ya no estoy. Entonces he pasado por varios movimientos religiosos importantes, agradables, gente muy, muy agradable, eh, pero que tienen un limitado sentir y percibir de la realidad de las cosas. Yo voy siempre un poco más allá. En ese mundo, bueno, conocí lo que es la gnosis. eh, Tuve un excelente maestro eh, llamado Samael Aumbeor. Eh, este ser ha tenido dos bodhisattvas acá en la tierra, uno en la Ciudad de México y otro en Venezuela. El de Venezuela se llamaba Rafael Hernández Bracho, ya fallecido. Um, este maestro, pues, igual que yo, nació en el seno de una familia netamente católica y uno crece y desarrolla de acuerdo a los patrones y conductas o programas que le inculcaron durante la niñez. ¿Okay? De hecho, yo nací en el seno de una familia católica. ¿Ok? Y esa familia católica me hizo a mí seguir viviendo en religión o seguir buscando el mismo patrón, por decirlo de alguna manera. Y no es malo, fue bueno para mí, agradables experiencias. Pero en lo que se refiere al conocimiento, para el despertar espiritual, son limitantes. En ese sentido, este maestro me ordené en su orden sacerdotal y este maestro, a la única persona que liberó, le dio la libertad de ir y venir, fue a mí, porque es un ser también, o fue un ser de conciencia iluminada y despierta. Entonces allí, en esa religión, eh, practicábamos mucho o teníamos presentes rituales egipcios. Estudiamos mucho la cultura egipcia y de allí viene, o también participamos de lo que es la psicoestasia, que nombré el día de ayer. Que lo nombré, más no entré en profundidad. La psicoestasia en el antiguo Egipto, en esa cultura maravillosa, eh, era preparar un cuerpo físico, una persona, preparar un cuerpo físico, y ese cuerpo físico eh, iba a ser sometido a un cambio de conciencia. Para que me entiendas, hay un ser que ocupa ese cuerpo físico con nombre, obviamente, apellido e identificado con una familia, un país, una religión, un estado, identificado con su naturaleza. Se prepara con ciertos rituales, se prepara el cuerpo con alimentos o con ayunos, con oraciones, algo muy bonito, parecido a lo que hacen los budas en el Tíbet, pero con mucha más profundidad. ¿Ok? Eh, entonces se prepara el cuerpo y la persona decide, por ejemplo, se va a traer un logos, se va a traer un ser iluminado, se va a traer un arcángel, se va a traer un serafín, se va a traer. Obvio que todo eso no va a caber aquí, ¿entiendes? Un fractal, pero está en la conciencia de ese fractal que pasa a ser un ser iluminado. Entonces se le concede a ese ser de luz un tiempo, qué sé yo, 5 años, 10 años, eso de acuerdo, se le concede.
ese ser va a bajar en ese cuerpo físico, no es que la conciencia ni la chispa divina que está ocupando ese cuerpo físico, no es que se extingue, sale y se queda en el aire, no. Va a bajar ese fractal y se va a acoplar en la misma chispa divina, pero esta chispa divina es tal, su fuerza, que va a desplazar, por ejemplo, todo, ¿cómo será para que me entiendan? Supongamos que esto es, um, ¿qué será? Una vela, ponte, una vela, ¿ya? Supongamos que esta vela, su interior es todo blanco, ¿ya? Pero pareciera como que le hubieran derretido otra vela de color verde o marroncito, ponte, y eso la cubre como cuando se hacen los pasteles o las tortas, ¿saben? Que las cubren con el caramelo o con lo que le echan, ¿ves? Que las cubren, por ejemplo, de chocolate, el queque, ¿verdad? El panqueque lo cubren de chocolate y está la torta, ¿verdad? Está el queque, pero cuando le echas el chocolate queda toda cubierta de chocolate, queda toda negrita, ¿verdad que sí? La torta, igualita, es algo así. Entonces, cuando llega esta chispa divina, ¿verdad? Es como que derrite ese chocolate, ¿ves? Y se posa en lo que queda. Cuando digo que derrite ese chocolate, es que saca de la persona su densidad, la que todavía quede, sus defectos, saca todo el aspecto negativo, cualquier daño que pueda tener, brujería, hechicería, magia negra, lo que sea, lo saca, ¿ok? Y lo deja limpio para él entrar. Esta es la capacidad que tiene ese ser y esa chispa divina que entra a ese ser en psicoestasis. Pero por supuesto tiene que ser un ser preparado, bien preparado, con una conciencia despierta. Entonces, esa es la psicoestasis. Se entra dentro de una cámara, a ver si lo perciben. Acá tengo, miren, se entra de una cámara egipcia cuyas medidas cuyas medidas internas asemejan a una pirámide eh, que está preparada, por supuesto, orientada específicamente hacia ciertos puntos cardinales, ¿ok? Y que se activa para generar una frecuencia cósmica, donde estos seres de luz puedan descender y puedan impregnar ese cuerpo de esas chispas divinas, inyectar todas esas chispas divinas de conciencia, de amor y de luz, y pasa a ser lo que dicen un maestro, un iluminado. Eso lo hacían en la iglesia en esa religión, en esa iglesia de la Gnosis, en la que yo participé con Rafael Hernández Brach, que ese es el nombre del Bodhisattva, cuyo maestro o cuyo nombre interno era Semul, o es Semul, ¿ok? Eh, bien, hace muchos años, muchísimos años, estando yo en plena juventud, tenían unos 13, 14 añitos por allí. Se iba a hacer la primera psicoestasis. Yo desde pequeño he tenido los sentidos abiertos, la clarividencia, clariaudiencia, y he podido comunicarme con seres durante toda mi niñez. De hecho, yo jugaba y mi abuela lo veía con gnomos, los gnomos y pigmeos de la tierra. Pero como ellos son tan celosos y se presentan normalmente solamente a los niños o a las almas puras, eh, se iban corriendo cuando venía algún adulto. Pero mi abuela, que era más perceptiva también, sí los veía cuando brincaban de hoja en hoja y se movían las hojas cuando se iban corriendo para que no los vieran. ¿Ven? Entonces, bueno, una Semana Santa, porque estos rituales se hacen se define en la Semana Santa a través de un ritual que se hace con las 7 palabras,
cuando el Viernes Santo, cuando el Cristo está en la cruz, cósmicamente, en ese evento, se hace un ritual de 7 palabras, donde se medita y allí la ley divina, los seres superiores de conciencia y de luz, determinan quién tiene el grado de preparación o el grado de conciencia más alto. Hay otros condicionamientos, lineamientos o características con las que debe cumplir esta persona, que va a optar a una psicoestasia, que va a optar a recibir dentro de su cuerpo, dentro de su vasija, a ese ser divino, y que obviamente para darle el medio a ese ser divino de expresarse aquí con un cuerpo presente. Y obviamente con esa chispa divina que llega, se terminan de abrir todos los canales, clarividencia, clariaudiencia, la clarisensibilidad, la telepatía, telequinesis. Bueno, vamos a resumir el cuento. Se terminan de abrir todos los canales energéticos ya de esa persona para percibir, sentir, ser y recibir como perfecto estado, como perfecto ser de infinito sentir, ver, percibir, recibir y expandirse. ¿Ok? Entonces, por un tiempo viene ese ser de luz, 5 años, 10 años, 15 años, y durante ese tiempo, obviamente, los canales energéticos de ese ser que recibió a ese ser de luz quedan abiertos. Entonces, la persona queda obviamente con todo el conocimiento que se le puede transmitir, porque puede ya comunicarse con dimensiones superiores, ir, venir, buscar información, traer información, por supuesto, para orientar al adepto o a la feligresía, como lo quieras llamar. Entonces, una Semana Santa, en esas 7 palabras, yo pasé a un mayor grado, ¿no? Ya allí se tenía escogido quién iba a ser el próximo maestro y quién iba a entrar en la próxima psicoestasia, pero durante ese ritual, que es donde la ley divina pesa el alma, pesa el corazón, pesa las obras, pesa la preparación, es la que otorga. Yo viví un proceso psicoestásico momentáneo. Tenía 13 años, casi 14. No tenía los 14, estaba por cumplir justamente los 14 ese próximo domingo, que era el domingo, que caía justamente domingo de resurrección. Entonces el día viernes yo entré en proceso. Proceso es que cuando los obispos y arzobispos, el maestro dijo, ya finalizada la sesión, porque no están preparados, les falta preparación, lo gritó en toda la sala. Todos a volver, obispos, arzobispos, vamos, bajen los cuerpos, bajen las esencias a todos sus cuerpos, respiren. Tenía una fuerza bastante poderosa ese maestro. Respiren, asienten la energía en todos sus cuerpos. Vamos, obispos, bajen. Y los obispos, obviamente, bajando todos los cuerpos, bajando todos los cuerpos. Entonces, yo me siento, estoy aquí, y ahora, claro, son las capacidades que yo tengo, ¿no? Que puedo estar aquí, sentir, percibir, y puedo desdoblarme y estar al mismo tiempo, así como estoy hablando aquí, en otro lugar. Pero no lo hago yo, lo hacen cualquiera de mis cuerpos que tienen ya conciencia y están preparados en luz y tienen conciencia para eso. Entonces yo me siento y veo a los obispos y arzobispos haciendo así. Tengo yo un obispo al frente, todos los demás se habían parado y se estaban yendo, y yo me quedo ahí respirando mentalmente porque no podía como gesticular, estaba como cuando tú te levantas así medio dormido
medio pesado, así que no quieres, así más o menos estaba yo así, y yo mentalmente le decía al obispo con más fuerza, con más fuerza, con más fuerza, yo mentalmente le decía, y el obispo, pero era un viejito, no por ser viejo, tenía menos poder, nada que ver, acuérdense que en la vejez está la experiencia, y un hombre muy habido, pero bueno, cuando las cosas son de Dios, yo siempre he dicho. Entonces, nada, no terminó de bajar mi cuerpo. Sin embargo, yo me levanté, porque así como estoy aquí, puedo estarme expresando en otro lado, es una facultad que tengo. Me levanté y comencé a salir a la sala. Pero cuando salgo en la sala, cuando salgo de la sala a los pasillos, me da el mareo energético. Claro, mis cuerpos no han bajado todavía al cuerpo físico y me da el mareo energético. Me agarro de una pared, me voy, sigo a los dormitorios, a los vestuarios para cambiarme, sacarme mi vestidura, sacarme todos mis implementos. Estoy con mi mamá y le digo, mamá, tengo bastante calor, bastante calor. Estoy como mareado, le digo, mamá. Perdón. Mi mamá dice, bueno, quítate la vestidura. Entonces me estoy quitando yo la vestidura. Y cuando me quito la vestidura, entonces me desmayo, o sea, siento que se me va todo, me desmayé, ahí me agarraron, me pusieron en una camilla, allí teníamos camillas de sanación cuántica, me pusieron en una camilla, llegaron todos los sanadores y empezaron a darme energía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Darme energía. Entonces yo comencé a hacer el proceso de una vez, porque de eso se trataba el ritual, yo comencé a vivir el mismo proceso que vivió el Cristo en la cruz. Y inhalé, exhalé y exhalé mi último aliento como el Cristo, pues crucificado. Me puse igualito, me puse tan rígido que no me podían mover. Se me subió una doctora encima porque hay gente preparada, se me subió una doctora encima porque ya estaba entrando en paro, entré en rigidez mortis, o lo que se llama en estado de catalepsia, que no se sabe, muy pocos saben la diferencia entre lo que es un estado de catalepsia de una persona, que todos los ritmos o todos los signos vitales bajan al mínimo sin morir, bajan al mínimo sin morir. Eso es parte de la psicoestasia. Así en ese estado se coloca el cuerpo. Algunos hay que masajearlos porque depende de cuánto dure la psicoestasia, 3 horas, 6 horas, 12 horas, hasta 24 horas, 48 horas. Hay que masajear el cuerpo para que la sangre siga circulando, para que todos los sistemas sigan trabajando. Es un proceso, ¿ya? Entonces, en ese momento yo entré en rigidez, tan rígido así que nadie me podía mover. Mis brazos se pusieron duros y mi barriga, mi estómago se aplanó y exhalé el último aire. Yo estaba allí, yo estaba viendo todo, pero no entendía, ¿ok? En el momento que yo exhalo el último aire, escucho, yo los estoy viendo, tengo mis ojos cerrados, pero yo los estoy viendo, todo el mundo está gritando, todo el mundo está llorando, el Cristo, el Cristo, el Cristo. Todavía me acuerdo, me dan como ganas de llorar, porque se movió mucho el sentimiento, ¿ya? Entonces, yo había entrado en ese proceso. Y se me monta una doctora, porque ya está entrando en paro cardíaco, dice, ya los sanadores no podían sostener la energía en mis pies ni en mis manos, también les faltaba energía, pero era un proceso, no entendían ellos que yo estaba en un proceso prepsicoestásico e iniciático para recibir una esencia y una chispa divina. Ellos no lo entendían y por lo tanto estaban desesperados. ¿Qué está pasando? Se me sube una doctora encima, yo tengo los ojos cerrados ya, pero ya mi esencia está fuera del cuerpo y solo estoy viendo a través del tercer ojo como un panorama, y estoy al lado de mi cuerpo. Y se me sube una doctora porque estoy entrando en paro, han tocado que no hay signos vitales, no, no es que no tenía signos vitales, es que estaba en estado de catalepsia. Entonces se me sube la doctora encima y comienza el RCP, comienza a hacerme la resucitación. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Sacaron a todo el mundo de los vestuarios porque no pudieron llevarme más allá. Todo el mundo orando afuera, el maestro les fueron a avisar. El maestro dijo, trabajen que está allí, trabajen que está allí. Entonces, al final, no sé cuánto pasaría, si 3, el tiempo allí no, le dice un hombre
retírate, tienes que hacerlo con más fuerza. Retira a la mujer que estaba encima de mí haciéndome resucitación. Yo estaba viendo todo eso, vuelvo y repito, no había muerto, pues, en ese sentido. Ella se retira y se sube un hombre, entonces a dar. Recién allí fue que comenzó a entrar oxígeno a mi cuerpo. Cuando presiona el esternón y comenzó a entrar oxígeno a mi cuerpo, recién allí, ¿ok? Pero igual seguía sin estar, siguió el hombre dándole, y yo allí nada más, yo estaba allí nada más. Entonces fueron a llamar al muerto, a llamar al maestro, porque había una señora que ella era muy querida, pero bien escandalosa. Ya no aguantó más, al ver todo eso, ya no aguantó más y fue corriendo a decirle al maestro, llorando y con gritos, se escuchaba por toda esa sala cuando iba corriendo por toda la segunda cámara hacia, cruzando el ara, a avisarle al maestro que yo estaba muriendo y que me estaba yendo, que ya no podían hacer mucho por mí, porque ella es escandalosa. El maestro, sin embargo, es un maestro, él está viendo, no necesita estar presente allí, igual que yo, no necesita estar presente para ver qué es lo que está pasando, y se levanta para eliminar, porque si llegaron, acuérdense, es Semana Santa, todas las puertas estaban abiertas, obviamente yo tenía que hacer el mismo recorrido de Cristo, y estaban llegando entidades negativas, ¿ok? Entonces el maestro se levanta, sale de sus aposentos, camina y yo lo estoy sintiendo cuando él viene caminando, ¿ves? Y pasa el pasillo y les dice, ¿vieron este ejemplo? ¿Vieron este ejemplo? Esto pasa por no trabajar. Respira, hermano. Y nada más de lejos, fue como un imán, ¡boom! Me metí enseguida en el cuerpo y recién allí reaccioné. El poder que tiene un maestro y esa esencia, esa chispa divina. Claro, a mí me falta preparación, pero es que tampoco se permite a un ser de 13, 14 años, que es un adolescente, que no tiene, vamos a decir, la mayoría de edad ni la madurez mental para decidir sobre algo, un camino iniciático que es tan serio, ¿sí o no? Entonces, no hay madurez ni emocional, ni espiritual, ni ningún tipo de otras cosas. Entonces, una de las cosas es que yo tenía allí también, eso contribuyó a que yo tenía también allí justamente una crisis espiritual, porque yo decía, ¿a qué he venido? ¿Qué hago? No ahí a la iglesia, sino a esta vida, a esta existencia. Las preguntas que normales tienen las personas, pero yo desde un sentido más espiritual. ¿A qué he venido? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, fue tal la crisis espiritual que yo tenía, que viví el proceso psicoestásico antes de que supuestamente era elegido, recibiera su chispa divina que él iba a realizar en posteriores semanas adelante. ¿Ok? Entonces, después que ya yo salí del proceso, todo lo demás, entonces salí, me levanté. Bueno, fue un proceso. No fue tan rápido, estuve recuperándome unas horas porque después que el cuerpo entra en rigor mortis, es como, qué sé yo, como un paralítico, una persona que tiene los músculos hace rato que no se le, hace años, qué sé yo, paralítico, que no camina, que no los mueve, están rígidos, están como congelados, así estaba yo, y todo mi cuerpo se sentía como cuando se te duerme una parte del cuerpo, por ejemplo, que tú doblas mal el pie y se te duerme el pie y que es como un hormigueo o algo así, igualito sentía yo en todo el cuerpo, ¿ok? Y bueno, continuamos allí, me llevaron al área de las durmientas, estuve yo recuperándome como 2, 3 horas más o menos, y me mandó a llamar. Entonces, allí conversamos, explicamos y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te pusiste frío? ¿Qué te pasó? Había una larva, claro. Entonces ahí le expliqué que yo tenía una crisis espiritual. No se lo expliqué con esas palabras porque no sabía lo que era una crisis espiritual, pero le expuse por lo que yo venía pasando íntimamente, personalmente, en mi búsqueda ¿de qué? Si yo a esa edad no tenía madurez mental, 13, 14 años, un niñito que está pasando apenas de la niñez a la adolescencia, a la pubertad. Un niño, ni siquiera me había desarrollado. Yo todavía no tenía, yo estaba sin pelitos, vamos a decirlo así. Entonces,
Yo todavía no me había desarrollado. Un niño, ¿qué puede saber? ¿En qué madurez? ¿Qué preparación había recibido yo o debía tener para? Sin embargo, tenía todas las características para optar al proceso psicoestático que se iba a celebrar. Entonces, el primero que tocó el proceso psicoestático fui yo. Ah, y otra cosa, meses antes de eso, yo estaba teniendo bajadas. Bajadas es que yo me acostaba en la cama, ¿verdad? Y tan pronto, vamos a decir, pegaba la cabeza de la almohada, ¡boom! Era como que me iba hacia abajo. Es decir, y yo con desespero se lo comuniqué al maestro y me dijo, bueno, usted va a hacer este trabajo, esta oración, estas cosas, va a hacer esta práctica para que eso se le quite. Mentira, no se me quitó. Era para, era para que yo bajara con luz a ese lugar y esa práctica, ese trabajo, desde ese momento me dio la facultad y me permitió y me permite aún bajar a los infiernos atómicos de cada uno de los seres humanos, que obviamente necesita un servicio. ¿Ves? Eh, entonces, ya yo había hecho el trabajo, ya yo venía haciendo las bajadas. Esas son otras historias. Las bajadas a los infiernos. Y solamente al llegar allí ya yo tenía, vamos a decir, estaba preparado. Pero la preparación era heredada, antigua, de otras vidas y otras existencias. ¿Ok? Entonces, eso es una psicoestasis. En mi caso, fue momentánea, pero venía en el tiempo trabajándose. Cabe destacar que no me hicieron una psicoestasis a mí como tal en ese momento, porque yo era menor de edad, era pequeño, pues, un niño apenas. ¿Cómo le vas a hacer una psicoestasis a un niño? No, no se puede, ¿ok? Se escogió a otra persona, pero a esa otra persona eh, se le otorgó, vamos a decir, una esencia divina, ¿ok? Entonces, esa otra persona, en cierta forma, en algún momento buscó y le orienté porque no tenía, era de las más preparadas, perdón, pero no tenía las facultades necesarias para ejercer y manifestar a ese otro ser. Años después, ella pierde su corona, le decimos así, porque deben de ser coronados. Al año de tú ejercer ese ser en la tierra, la divinidad te otorga una corona y con esa corona te otorga cantidad de dones. Ella no lo pudo sostener en el tiempo. Sin embargo, yo mis dones pues ya los tenía desde pequeño, pues ya los tenía, esas facultades yo las tenía despiertas. ¿Ok? Entonces, eso es una psicoestasia. Una psicoestasia se puede realizar por 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas. Lleva un proceso de ruegos, rituales y rezos a la divinidad. Se trabaja con todo lo que es la cultura egipcia, rituales egipcios, porque esos son rituales egipcios, ¿ok? Son súper poderosos, súper maravillosos para el despertar de la conciencia, para el avance, para el crecimiento y para la evolución del ser humano. Una, digámoslo así, una religión ya extinta, pero que se mantiene en el tiempo a través de ciertos maestros, ¿ok? Entonces, ese maestro me dio a mí la libertad por mi grado de conciencia, porque caíamos en diferencias. Obviamente, sí bajó una chispa en ese momento, que se fue plasmando con los años. Y cuando él iba a hacer un ritual nuevo, que traía un nuevo conocimiento, ya yo también lo sabía, ya yo también lo tenía, ya yo también había estado allí, en la misma sala, en otras dimensiones superiores, yo también ya había estado allí. ¿Ok? Entonces, el segundo maestro que él fue a sacar, tuvimos una gran diferencia. No discutíamos, porque recuerden que yo apenas era un niño. Bueno, ya en esos años ya tenía como 14, 16 años, un poquito más grande, pero igual, madurez emocional y madurez mental no tenía. Eh, entonces, teníamos algunas diferencias y yo no concebía, por eso digo, las religiones dogmatizan y adoctrinan. Yo no concebía
que a mí se me limitara, no lo aceptaba, y todo lo que yo veía mal o sentía mal como ser divino, con divina presencia de ser, estar, recibir, percibir y expandir, yo se lo decía, no delante de todo el mundo, pero yo le decía en lo que no estaba de acuerdo y en lo que no me parecía, él simplemente me escuchaba. Pero al fin y al cabo es el maestro, es el que tiene el logos encarnado y obviamente se hace lo que él diga. Pero yo sí le decía y le advertía las cosas. Eh, entonces, él me dio la libertad de yo poder ir y venir y vamos a decir disfrutar mi juventud, porque realmente era un niño, ¿ok? Obligado por mis padres, más que todo por mi madre, obligado, eso sí fue, obligado a asistir a esa religión y a ordenarme en ese grupo sacerdotal, ¿ok? Entonces, él me dio la libertad a mí de, vamos a decir, de ir y venir. Yo nunca renuncié. Al único, allí se practicaban restricciones, es decir, que tú tenías que asistir, como decir, a misa todos los domingos. Si tú te faltabas un domingo, estabas penalizado para asistir a un gran ritual. Vuelvo y repito, de esos egipcios, estabas restringido a asistir y te ibas a un salón blanco a meditar. No participabas de ese gran ritual, no recibías los grados de conciencia, no recibías la chispa divina, no recibías la esencia crística y cósmica que se baja en ese momento. No la recibía. Sin embargo, yo me podía ir 3, 4, 6 meses, yo volvía y entraba. Todo el mundo decía, al principio decían quién es. Y todo el mundo ya después, bueno, ese es aquel, el primero de todos, que debió ser y que no pudo ser. ¿Ves? En su momento. Entonces yo iba y yo entraba al ritual. El que sea que se vaya a hacer. No había restricciones para mí. Porque eso se logra con el grado de conciencia, con la preparación del cuerpo, con los dones activados. ¿Me entiendes? Y yo cuando entraba a un ritual de esos, yo movía energías, asentaba energías. Entonces, lejos de ser un estorbo que venía a recibir, yo iba a dar. Igual que estoy dando aquí con ustedes, en su grado, en su manera, en su forma y en su modo en el que ustedes pueden recibir. Entonces, esa es mi pequeña historia de la psicoestasia. Pequeña pero larga. Años después, en mi soledad, vamos a decirlo de esa manera, si es que se puede decir, eh, ese grupo gnóstico se fue del país. El país comenzó a entrar en crisis, se comenzaron a cerrar los templos. Yo no estaba de acuerdo con eso, en cerrar los templos, porque un templo mayor, un templo de Melquisedec, un templo de esos no se puede cerrar por cualquier cosa. Sin embargo, esa fue la orden del maestro que yo nunca entendí y nunca acepté, pero respeté. Acuérdense que yo iba y venía nada más como yo quería y no tenía voz ni voto en el plano físico, pero sí tenía voz y voto en los planos superiores de conciencia. Y cuando él iba a hacer algún gran ritual, tenía que conversarlo conmigo, porque se estaba trabajando con mis valores. Yo no me fui de la iglesia, yo no me fui del movimiento, yo nunca renuncié. ¿Ves? Simplemente que no acepté dogmas y adoctrinamientos. Porque un ser infinito, en mi infinita presencia, ¿cómo me vas a limitar a ser y estar lo que una religión pueda eh, decir que está bien o que está mal? No. En fin, años después entré en otra crisis espiritual acerca de lo que era mi vida, mis cosas, hacia dónde iba, a qué vine, ese tipo de preguntas, que son netamente espirituales. eh, y bueno, entré en mi crisis espiritual, yo dije, llegó un momento en que yo dije, bueno, ya está aquí, la vida es puro trabajar, la vida es esto no me gusta. Por me voy, tengo la capacidad de hacerlo. Entonces dije, bueno, me comuniqué con Todd, que ahora viene acá a todos
los flujos energéticos de sanación cuántica y les dije pues que quería que me hicieran una psicoestasia natural, la que nunca me hicieron. Les dije que quería que me lo hicieran y que sea lo que Dios quiera. Eh, porque quería tener ese grado de conciencia, elevarlo un poco más para poder ver con claridad qué es esto de mi vida, qué estoy haciendo aquí, para qué vine y todas esas respuestas. En fin, un día ya lo decidí, lo vine meditando, ya lo decidí. Le digo a mis hermanos, tenía 2 hermanos en ese momento que vivían conmigo, estaban en mi apartamento, y le digo a mis hermanos, yo necesito conversar con ustedes el día de mañana, voy a hacer algo especial. Eh, pero lo conversamos cuando ustedes vuelvan a la tarde, porque ellos iban a trabajar y venían a la tarde, yo creo que estaba de vacaciones en ese momento. Al final de la tarde cuando vinieron nos fuimos a un centro comercial que estaba cerca, nos sentamos y yo les expliqué, mire, yo he decidido hacerme una psicoestasia. No, pero ¿quién te va a ayudar? No me va a ayudar nadie. Los ángeles, arcángeles, serafines, querubines y tronos y los guardianes que hay en el universo son suficientes para mí. Y ellos son los que me van a asistir. Pero ustedes saben que en este particular hay un riesgo, en este caso, pudiera hacerse decirse que mayor en mi persona porque no estoy siendo asistido por nadie, más que por los seres de luz, que para mí son suficientes. Si algo me pasara, como ya ustedes saben que puede ser la muerte, simplemente ustedes van a decir que encontraron mi cuerpo, eh, y el médico cuando haga la autopsia, que no quiero que la haga, pero va a decir que morí de forma natural, porque de hecho es de forma natural. Les dejé firmados, les dejé todos los seguros que yo tenía, seguros de vida, vida y salud, el, el de muerte, pues el sepelio, les dije que quería que me cremaran, todo lo dejé anotado. Las claves de mis cuentas bancarias, todo, absolutamente todo. Mi hermana no le pareció, yo le dije no le comunique a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, esto queda aquí entre nosotros porque ustedes son los que viven conmigo. Y nada, eh, al día siguiente, a las 6 de la mañana, ellos se fueron a trabajar y yo comencé mi proceso. Yo les dije a ellos que esperaran hasta las 5 de la tarde, ellos normalmente llegan a las 4, pero que esperaran hasta las 5 de la tarde porque a esa hora yo recién iba a terminar o ya habría terminado y podrían llegar a la casa. Entonces, yo hice mi proceso, viví mi proceso y como ya yo he bajado a los infiernos y no necesitaba bajar porque no estaba muriendo ni entregando nada, y ya el trabajo que había que hacer abajo ya lo hizo el Cristo, para que yo. Entonces yo lo que iba era en ascenso a las dimensiones superiores a buscar esa respuesta, ya buscar a ese ser de luz que me ayudara a la evolución en este plano y en esta existencia. Entonces lo que hice fue subir. Y mientras subía, obviamente estaban todos los guardianes, los ángeles, arcángeles, y era una guerra prácticamente. Mientras yo iba ascendiendo, con ángeles de custodio, habían cantidad de demonios y entidades peleando. Porque ¿quién es ese que se va sin pasar por abajo? ¿No? Entonces, bueno, llegué en medio de esa guerra, yo iba pendiente nada más que mirar arriba, pero obviamente cuando tú miras hacia un lado, verás que hay una visión periférica, tú estás viendo también para este lado y para este lado. Y aparte de eso, acá cuando tienes los sentidos despiertos, es como que tienes una visión áurica de 360 grados y estás viendo todo el escenario que está pasando a tu alrededor, eso también. Puedes manifestarte en distintos ángulos, hacia arriba, hacia abajo. Tu cuerpo va en un solo sentido, por decir algo está aquí, pero tú puedes mirar hacia todos lados, para atrás, para todos lados. Entonces yo iba ascendiendo con esos custodios y llegué al primer cielo. Existen varios cielos. ¿Okay? Llegué al primer cielo. En ese momento, pues obviamente las puertas estaban cerradas. Saludé, pedí permiso y pedí permiso para entrar. Sin embargo, las puertas no se abrían. Habían 2 querubines de guardianes de esas puertas. Se asemejan como niños
de mediana estatura, no pequeños, de mediana estatura, son bastante forniditos, no musculosos, forniditos, gorditos, sin llegar a gordura, y muy hermosos. Entonces yo digo, bueno, ¿será que debo encender mucho más mi luz para alcanzar el estado vibracional de poder merecer entrar? Entonces, cuerpo, expándete y enciéndete en luz. Y mi cuerpo hizo lo mismo, hizo lo que le ordené, se encendió y se iluminó totalmente. Pero los querubines hicieron lo mismo, se encendieron mucho más grandes que yo. Yo volví a encenderme más, a expandirme mucho más grandes que ellos, y ellos se encendieron mucho más grandes que yo. Allí quedamos más o menos como en un tamaño en el que yo quedé de este tamaño y ellos quedaron por encima de mí. Y me dijeron, todavía no es tu tiempo, debes regresar. Y tuve que regresar, sin respuesta a lo que yo iba buscando, sin eso que yo iba buscando, pues respuesta a todas las interrogantes. No las pude tener, más que esa respuesta de que todavía no era mi tiempo y que debía regresar. Y bueno, bajé. Obviamente los resumí cortito, pero fueron desde las 7 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde que yo estuve en ese proceso. Obviamente se viven otras cosas. Existen varios infiernos atómicos, están catalogados por círculos, como lo explica el Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia, eh, pero son atómicos. O sea, los percibe y los siente cada persona, son únicos de esa persona. Están envueltos en el sentido de la culpa, el miedo y todas las emociones negativas que se puedan desprender. Eso ata y ancla la esencia y la chispa divina a esos infiernos atómicos. Yo pasé por ciertas áreas, pero vuelvo y repito, fue como recorriendo las casas. No había demonios, habían otros seres involucionados, y yo pasé como recorriendo las casas, ¿me entiendes? Como una gran casa, una gran mansión en la que tú vas piso por piso y habitación por habitación viendo lo que hay. Eso fue lo que yo hice, un recorrido. Durante todo ese tiempo estuve haciendo un recorrido viendo a esos seres que estaban allí. Son seres humanos, igual que nosotros, que estaban allí en sus distintos procesos karmáticos, involutivos. Y yo solamente pasé por cada habitación viendo cuántos había allí. Como que tú pasas por una cárcel pasando revista, algo así. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos? Y así. Entonces esa es mi pequeña experiencia del proceso iniciático. Cuando volví al cuerpo físico a las 5 de la tarde, fui 10 más o menos, ya llamé a mis hermanos que se vinieran, que todo estaba bien, que tal y qué sé yo. Y a partir de allí, las respuestas se me fueron dando. No en el tiempo esperado, no en el tiempo solicitado, pero se me fueron dando. Entonces lo que sí tuve fue paciencia porque me dijeron que aún no era mi tiempo. Y bueno, desde allí me he dedicado a lo que es el conocimiento más profundo espiritualmente, a la sanación y todo ese tipo de cosas. Bueno, esa es la pequeña charla por el día de hoy para que conozcan un poco más de mí. Recuerden, los invito como siempre a los flujos energéticos, son gratis. Allí ustedes se van a conectar con su divina presencia y es para su salud y bienestar en todos los aspectos y todos los soportes de su vida. No solamente, o sea, sirve para la salud, pero recuerden, cuando tienes un aspecto bloqueado en la salud o una condición en la salud, también tienes un aspecto bloqueado en cualquier soporte de tu existencia o aspecto de tu existencia. Bueno, amadísimos seres de luz, seres infinitos, de infinito sentir, percibir, recibir y expandir, gracias por haberme acompañado. Saludos y bendiciones.